Hola a todos y todas. Mi nombre es Carlos Gácera, soy el director general de la editorial universitaria Villa María, EduBim. En esta oportunidad estoy orgulloso de participar de esta Feria del Libro Virtual, Belleville 2020. En este momento vamos a dar participación para presentar una colección de la cual nos sentimos muy orgullosos en EduBim. Es la serie de autores latinoamericanos de EduBim Literaturas. Y vamos a conversar con el editor de esa serie de EduBim Literaturas, Alejo Carbonell, y nos van a acompañar en la presentación desde Santiago, desde Chile, Fernando Mena, autor de la novela Hogar, y también nos acompañará Eber Román del Paraguay con la novela Resistencia. Ya mismo dejo paso a la mesa de presentación, donde además la idea es que ustedes conozcan los otros libros que integran esta serie. De la uruguaya Natalia Mardero y del argentino y cordobés Adrián Sabino, Soja en las banquinas. Vamos a la presentación. Muchas gracias. Hola, vamos a presentar hoy la colección Latinoamericanos de EduBim Literatura, y tengo el enorme placer de compartir esta presentación con Fernando Mena, que está directamente desde Chile, y Eber Román desde Buenos Aires, participando en esta presentación. Me acompaña Alejo Carbonell de EduBim, editor de esta colección, a quien también saludo y agradezco que se sume. Alejo, dejo en el editor especializado en esta colección y un poco también el alma mater de reunir estos autores jóvenes latinoamericanos en EduBim. Bueno, hola a todos, un gusto estar con ustedes. A decir verdad, es una serie dentro de una colección, porque la colección es bastante más extensa y más extendida en el tiempo y en el volumen, digamos, que se llama Literaturas, y el año pasado en EduBim comenzamos a trabajar en esta serie que se llama Latinoamericanos. La idea de la colección es reunir voces diversas, fundamentalmente del Cono Sur, pero también de toda Latinoamérica. Iremos ampliando de a poquito ese espectro, con novelas breves, mostrar un poco todo lo que está ocurriendo, que es mucho, es muy vasto todo lo que está ocurriendo en la literatura contemporánea latinoamericana, que a mi modo de ver es lo más interesante que está ocurriendo en la narrativa mundial en este momento. Así que la colección comenzó el año pasado, con ese libro que estamos mostrando. No, ese fue el segundo. El primero fue el de Fernando, que está acá presente, Hogar, y que es una novela que yo tuve la oportunidad de leer en su edición original, una edición hermosísima que hicieron en Chile. La verdad que nos chocamos porque fue casual, un librero amigo de Fernando me recomendó el libro y quedamos enamorados de la novela, y ahí medio que se empezó a gestar la colección. Y yo la tenía leída de antes a Natalia Mardero, habíamos tenido algunos chats y qué sé yo, y me pareció que se me armó la colección en la cabeza con esas dos cosas. Y pensamos que ahí había un polvorín, digamos, ¿no? Una cosa que podía ser muy fructífera, y bueno, y aquellos que vayan leyendo la colección se van a dar cuenta de la apertura que tiene y de la propuesta. Ahora con 4 libros la colección ya tiene un vigor que es más fácil explicarla, digamos, o mejor dicho, no hace falta explicarla.
Entonces dijimos, arrancamos el año pasado con la novela Hogar de Fernando Mena, de Chile, y con Cordón Sojo, que es una novela de Natalia Mardero, una montevideana, nacida en Natalia, en el 75. Este año la colección continuó con un libro que ya habíamos publicado en Edubín, que se llama Soja en las banquinas, de Adrián Sabino, cordobés, del 71, un amigo de la casa, ¿no? Activo en nuestras presentaciones, un gran colaborador, un amigo de la casa, sí, Adrián Sabino. Esa novela había participado en una colección parecida, pero de autores argentinos, y se agotó. Y había salido casualmente en un momento donde la soja era un tema, y el campo argentino era un tema importante en la vida política argentina, y ahora se reeditó en un momento que, de nuevo, eso está en boca de todos, en los diarios, en las discusiones, en el Senado, etc. De modo que 10 años después sigue siendo un libro oportuno. Y el libro que acaba de salir es Resistencia, de Eber Román, que también está acá presente, que en un punto es distinta a las otras tres, tiene un tono más exuberante, ya verán por qué, pero sin embargo dialoga a la perfección con las otras tres novelas, y a título personal yo lo que puedo decir es que estoy muy orgulloso de la colección, porque tiene un nivel de la hostia, y porque además me parece que puede, yo me los imagino todos juntos, a los autores. Digo, ¿qué pasa si los juntamos en la mesa de un bar? Y bueno, sería virtuoso el encuentro, ¿no? Entonces ahora, en realidad yo como editor estoy pensando en el libro que viene. ¿Cuál va a ser? ¿De dónde va a ser? Si va a poder entrar en ese mosaico, si va a poder partir. A mí me parece que lo que estamos intentando, tal vez sea pretencioso, pero lo que estamos intentando desde Dubín es tener una mirada propia sobre lo que está pasando en la literatura contemporánea latinoamericana, y hacer de nuestra mirada, hacer de alguna manera un bloque, un recorte que pueda ser atractivo para otros, para los lectores nuestros que ya tenemos, que son muchos, y muy fieles y muy inteligentes, lectores muy inteligentes, y, pero también para mostrarnos con ese abanico a todo el mundo, ¿no? Eso en cuanto a la colección en general. Yendo a los libros, yo aprovecharía que lo tenemos acá a Fernando y a Eber, y me concentraría en los dos libros de ellos. De Fernando, yo lo que le quería preguntar, Fernando, es una novela extraña para nosotros, en tanto que está escrita en segunda persona, que es para nosotros una rareza, y que hay material escrito en segunda persona y muy bien escrito, pero nosotros tenemos que, los argentinos, por ejemplo, tenemos que pensar mucho para encontrar qué leímos en segunda persona. Los chilenos menos tienen que pensar, porque tienen, por ejemplo, en la poesía, tienen muchísimo de eso, de hacer rápidamente, pienso en los poetas contemporáneos muchísimo, desde Lemebel para acá, que han escrito en segunda. Entonces yo anoté dos cosas para preguntarle a Fernando, ahora que ya pasó el tiempo, que la novela ya tiene un año, y para él tiene mucho más, porque primero fue publicada en Chile. Creo que hay una reedición ya en Chile, o sí, una Hay reimpresión. tres Bueno, reediciones. 3 reediciones, bien. Entonces, casi que para vos es una novela vieja, para nosotros está arrancando. Te quería preguntar, porque cuando empezó en noviembre del año pasado, en octubre, noviembre, cuando Chile se prende fuego socialmente, yo miraba la tapa tuya y decía, esto es, Premonición. no sé, es anticipatoria de alguna manera. De una manera poética, se cree, porque no es directo, no estás hablando de otra cosa, pero eso, todo prendido fuego, ¿viste? Yo te quería preguntar si vos ahora, a la luz de los acontecimientos y con tanto recorrido en la novela, si pensás que había un germen, que estabas trabajando con un material que era que estaba latente. Sí, sí, por supuesto. Es una novela generacional, o sea, habla de mi generación, en el fondo, de las personas que crecimos los últimos años de la dictadura de Pinochet, y que vimos con ojos de niño, en el fondo, esa
esa represión, ¿no? Veíamos la cara de terror de nuestros padres, veíamos los milicos en la calle, y después vino, claro, todo ese plebiscito del sí y el no, y todos lo vimos con ojos de niño, y crecimos en una cultura sumamente en la transición, ¿no? Crecimos en esa transición, donde nos caímos de lleno en el sistema económico neoliberal que dejó la dictadura de Pinochet, que venía amarrada a esta constitución, que en el fondo la que estamos pretendiendo cambiar ahora. Y evidentemente en mi generación creció con ese miedo heredado, ¿no? Y eso es lo que se plasma de alguna manera, esas reflexiones se plasman en Hogar, como esa búsqueda de unidad, ¿no? De unidad generacional, donde nos han criado súper individualistas a todos, donde el individuo es un ser de consumo nomás, alienado. Y claro, en la novela estaba eso, y había estado este fuego, ¿no? Que se plantea en la novela, y que se volvió sumamente eh, real, ¿no? Palpable en octubre de hace un año, en octubre del año pasado, donde la gente, evidentemente, mi generación y despertado por los más jóvenes, gente que no vivió en la dictadura, no tenían miedo. Entonces ellos fueron los que encendieron este fuego de esperanza para cambiar de algún modo la realidad chilena, la normalidad que teníamos antes. Pero se puede leer también, por ejemplo, yo en la primera lectura, cuando la leí o cuando salió nuestro libro, había como un espíritu colectivo que en ese momento como lector era un poco extraño, porque a mí me hablaba, por ejemplo, de una generación de cosas que había perdido en mi vida, ¿no? Tipo el vecino, que viste que se preocupa por el otro, que va a ver qué pasa, y salen a la calle a ayudar a un tercero. Digo, esto era como de un pasado que yo, acá, viste, atravesado por el neoliberalismo y demás, y las dictaduras también, como ciertas redes sociales muy dañadas, con una cosa muy dañada. Entonces yo, cuando leía, decía, esto acá no está más. Tal vez los uruguayos lo tengan, nosotros hace rato lo perdimos. Y de repente toda esa idea de cosa comunitaria que aparece en tu novela, después se ve patente reflejada, a eso me refería yo, se ve patente reflejada en los acontecimientos políticos que vinieron después. Entonces, entonces esto no es tan ficción, digamos, acá realmente había algo del orden de lo social que estaba trabajando. Vos sabés que estuvo en Córdoba Carmen Castillo, la documentalista, estuvo el año pasado, 3 semanas antes de que se pudra todo en Chile. Y ella nos dijo, vengo de Chile, se va a pudrir todo. Y es una señora mayor, o sea, una persona que vos podés decir que no vive en Chile, que vive en Francia hace mucho, va a ver a su familia, ¿no? Y bueno, viste, nos parecía como demasiado entusiasta. Y ocurrió después. Así que a mí me llamó la atención eso. Además, me parece que de alguna manera el personaje principal de tu novela es como un personaje de clase media que retoma algunas tradiciones, se encuentra, ¿no? Como viene de una experiencia súper individual y se choca de frente con una realidad colectiva trágica y como que se despierta eso. Y eso también aparece después en la realidad social de Chile. Me llamó mucho la atención. Otra cosa que te quería preguntar desde hace tiempo, en realidad, es, porque yo veo que vos, no sé si es una generación, pero hay un momento en la literatura, en la narrativa contemporánea chilena, que es fantástico, que para mí tiene como 2 puntos altos, que es la gran calidad de las ediciones, lo que está haciendo el movimiento editorial independiente en Chile es enorme, y la profusión de narradoras mujeres a las que les está yendo muy bien. Digamos, Nona Fernández, que es como un nombre que está, como se internacionalizó, pero también Arelis Uribe, que tiene ese libro genial de las perras. Quiltras. Chicas. Paulina Flores, que ya está publicando, digamos, en el mainstream. Isabel Bustos acá llegó por esa novela Heidi, llegó por Blatty Ríos. Virginia Gutiérrez leí una novela buenísima que se llama Ferocidad, que salió por Overol.
Es decir, ya hay más mujeres, hay muchas. Este, pero también después vi que, por ejemplo, narradores, hombres, hay menos. O por lo menos vi menos, o me encontré con menos. Me encontré con uno que es ecuatoriano, que vivió en Chile, que sacó un libro por Laurel, uno que es peruano, que vivió en Chile, que sacó un libro por Overol, ¿no? Pero no sé si cuántos varones más. ¿Es un fenómeno eso? ¿Te parece que es así? O por ahí me estoy perdiendo parte de la información. No, yo creo que pasa que en Chile hay mucha artista y mucho artista, ¿no? En todas las disciplinas. Y escritora es un país de poetas, ¿no? Por la geografía, no sé, toda la gente escribe. Toda la gente, tu vecina, tu vecino escribe, todos escriben, todos tocan guitarra. Es una cosa muy rara que no pasa, que quizás en Europa, cuando viví en Europa no pasaba eso, ¿no? Eh, Ahora, ¿quiénes son la gente que se publica? Es maravilloso que ahora estén publicando muchas más mujeres, porque antes no se publicaba tanto mujeres. Teníamos la figura de Gabriela Mistral, Marcela Paz, María Luisa Bombal, que eran como, pero eran los que pasaban en el colegio, pero claramente había una cantidad de mujeres que escribían de una forma maravillosa que las perdíamos, porque no se publicaban, porque claramente había una cosa que estaba liderada por editoriales manejadas por hombres. Eh, pero claro, ahora con el desarrollo de la, de la editorial independiente, como decías tú, que se salen de esta cosa mainstream, que publican 1 o 2 libros al año, 3 libros al año, y son editoriales lideradas por mujeres. O sea, digo, Kimber, está dirigida, que la primera edición de Hogar está dirigida por una mujer que ha estado publicando novelas muy bonitas de mujeres, está los libros de La Mujer Rota, en fin. Y, y claro, ha sido súper bonito porque para mí, en el fondo, yo leía mucho hombre, ¿no? Leía mucho hombre, buscando identificarme en esa generación. Y ahora me he dado cuenta que habían otras cosas que me estaba perdiendo mucho. Me pasa también con, no sé, cuando empecé a leer a Mariana Enrique, no sé, me abrió un mundo. Y pareciera que hay más mujeres ahora publicando, lo que me parece que está muy bien también. Pero siempre se publica mucho autor Nobel también. Así que es una sensación quizás la que está dando eso, pero no, yo creo que hay mucha gente escribiendo. Bien. Tengo una pregunta para los dos, así lo incorporamos a Ever a la conversación, porque vos sos actor, dramaturgo, actor, haces música. ¿Eso está reflejado en lo que vos escribís? ¿Vos pensás que es como, no sé, la cosa interdisciplinaria aparece en tus textos? Y le quería preguntar lo mismo a Ever, porque Ever también participa del mundo del cine y del documental. Yo sospecho que en el caso de Ever, sí, y ya después vamos a conversar de la manera de Ever, pero es una pregunta para los dos. Bueno, yo, para darle el Dale, paso a ver, ya que está. sí, yo creo que está presente, creo que es todo, ¿no? Está todo ahí cuando uno escribe, cuando uno actúa, no sé, está todo tu mundo creativo y aparece en uno, se agarra de distintos lugares. Eh, yo leí la novela de Ever, la leí, la terminé anoche. Me falta ahí, quiero repetirme las últimas páginas, me gustó mucho. O sea, más allá de que me gustó o no me gustó, la pasé muy bien leyéndola. Y después me enteré que, claro, hacía cine y hay una cosa muy cinematográfica y también de montaje en la edición. Es como que hay un montaje en la edición de cómo se narra esta historia. Eh, yo creo que sí aparece. Quizá Ever me dice ahora, no tiene nada que ver, pero ahí me dio esa sensación. Y a mí me pasa también, pues me dicen, ¿por qué escribes los diálogos así cuando escribo cuentos o narrativa? Yo digo, porque no se escriben así, como que pregunto, porque la gente escribe de otra manera los diálogos. A mí me gusta escribirlo así, como que fuera, a veces me lanzo una página entera de puro diálogo, como si fuera una obra dramática, ¿no?
entiendo. Pero hay juego. Es como Y aparece. a ver, ¿qué decís vos? Bueno, quería hablar de la novela de Fernando también. Yo la leí el año pasado y me encantó, porque me la pasaste vos, justamente, Carbonell, Alejo. Y me había gustado mucho la idea de que sea una novela de iniciación, pero que no sea, aunque trata de un individuo y todo eso, termina siendo como de toda una generación. Y me tocó mucho, porque Paraguay es bastante particular, o sea, es un país latinoamericano también, y las generaciones de, cada generación nueva que surge así dentro del mundo del arte, ya sea música, cine, teatro, siempre termina un poco perdida o extraviada en cuanto a su historia social, a diferencia de Europa que tiene, no sé, la literatura 600 años, 500 años, incluso acá en Buenos Aires, donde gracias a la academia que apareció muy pronto, hay como una hilación, uno puede leer históricamente. En países como Paraguay, cada generación parece un poco huérfana. Y entonces, muchos textos que yo leo, así que son como muy personales incluso, terminan como cargando, a veces involuntariamente, el, toda la sensación de una generación, así de una época. Y eso me gustó mucho del libro de Fernando, que está como muy presente. Y era obvio, me pareció que se pueda leer contemporáneamente con todo lo que está pasando en Chile, porque está en el libro. De hecho, hacia el final, me acuerdo que termina siendo como relacionándose, termina siendo como social el personaje. Es como muy... Me había gustado mucho, eso te quería decir, tu libro, Hogar, y no sé, me pareció muy cordial el tono, todo, así que la súper recomiendo. De hecho, la hice circular entre mis amigos. Respecto a lo del cine, yo escribo literatura desde hace mucho y empecé a hacer cine porque quería hacer una película y terminé estudiando y metiéndome mucho en eso y ahora trabajo en montaje, guión, realización, pero en verdad hago prácticamente todo lo que se me presenta dentro del mundo de la creatividad, pongámosle diseño, fotografía, todo lo que vaya surgiendo y tiene mucho que ver con que tengo muchos años siendo freelancer. Entonces voy como por temporada. Ahora soy montajista hace 3 años, pero podría perfectamente cambiar el año que viene y trabajar en otra cosa. No tendría mucho drama. Y el mundo universitario siempre me gustó. Ahora no creo que estudie otra carrera más. Llevo un par, así que no, me costaría. Pero digo, como que voy cambiando. Y aparte el hecho de ser inmigrante hace tanto tiempo también, hace que uno se acostumbre a refundarse. Yo creo que más eso tiene que ver con mis textos, lo que se ve. No solamente el mezclarme con otras disciplinas, sino el ir como en permanente viaje y cambiando formas de vida, de hecho. Mi economía va cambiando de acuerdo a cierto tiempo. Entonces, mis libros son bastante distintos entre sí. Este tiene como una historia de un viaje que yo había hecho, que había escrito en un diario, como un diario íntimo, y se me perdió y lo tuve dando vueltas en la cabeza durante mucho tiempo la idea de reescribir un diario, y al final me salió la novela. Y, y de hecho, al no recordar, como que le di más pie a la imaginación. Y sí aparecen muchos recursos en apariencia cinematográficos con esto del montaje, y también algunos juegos, como este libro fue escrito en una época que pensaba que nunca nadie me iba a publicar, entonces como que me di mucha soltura y incrusté como historias que no tienen nada que ver con la historia central y tiene como eh, juegos con imágenes, dibujos y creo que también pasa que corresponde a una época, así en que aparece mucho la idea de literatura expandida y demás, pero que si uno mira históricamente la literatura no solo estuvo compuesta por palabras, desde el inicio tenía dibujos, de hecho tenía, si pensamos en la antigüedad, se escribía no en papel, sino sobre piedra, sobre códices, y me interesa mucho tratar de recuperar de la tradición literaria todas las posibilidades que ofrece la literatura en cuanto
a la materialidad, así en qué imprimirse. Entonces de ahí viene como lo de incrustar dibujos, imágenes, y también tomar eh, la historia lineal, ¿verdad? Y desdoblarla en varios planos y mezclar un poco, que sea una aventura la lectura. Y principalmente fue para mí y me agrada mucho que se hayan entretenido. Es verdad que no importa tanto si un libro gusta o no al final, pero si en el proceso entretiene es muy satisfactorio. Yo creo que hay una doble dimensión en tu libro, por lo menos es una lectura que hice a posterior, digamos, ¿no? Por un lado, hay un punto en común en los 4 libros de la colección donde hay un personaje, un joven que da cuenta que utiliza lo que le está pasando para reflexionar sobre el entorno y ve cómo va a hacer algo con eso o no. Soja la Banquina, Cordón Sojo, la novela, ustedes, es patente eso, es como gente joven pensándose, dice, bueno, hay futuro, no hay futuro, hay alrededor, no hay alrededor, estoy solo, ¿hasta cuándo voy a hablar de mí? Eso es tal cual. Tu caso es un personaje que trabaja en la barra de un bar pequeño y se ofende, ¿no? Se ofende con lo que le dice un amigo y eso lo hace salirse de ahí, pero salirse de una manera abrupta y fatal, digamos, ¿no? Y muy divertida para el lector. Por otro lado, ese recorrido que hace, yo creo que es una road movie, ¿no? Toda la parte de la ruta, lo del burro, todo eso, yo pensaba en eso en términos cinematográficos, más que en el montaje, en esa acción, digamos, cómo lo pones. Pero además, yo pensé esto, los paraguayos que conozco que están escribiendo y que a mí me interesan, están todos en Argentina. Es decir, Oscar Fariña, ¿no? Que tiene ese libro maravilloso de El Guacho Martín Fierro, Martín Fierro. ¿no? Después Humberto, a Humberto, con Humberto los conocemos del 88, o sea, hacíamos una revista juntos, Humberto Vaz, que vive en la Patagonia, y te produce sus libros desde ahí, y también, y vos que estás en Buenos Aires, y después entonces empiezo a pensar para atrás, y bueno, y Roa vino para acá, y de hecho, este, fue como apadrinó un montón de escritores que para nosotros fueron importantísimos en Argentina y los presentó y les armó las polémicas, digamos, fue un jugador importante. Y Elvio Romero también vino para acá. Entonces yo digo, este recorrido a una ciudad que se llama Resistencia además, ¿no? Me parece que puede ser una lectura de lo que pasa con la literatura paraguaya, que, viste, vienen con resistencia, pero Sí, vienen. ¿No? sí, Y eso sí, me pareció como genial. Digo, bueno, acá hay un hilo. Porque ¿por qué vienen para Argentina? Digo todo. Bueno, sí, por laburo, porque está la familia, porque es más grande, porque hay, qué sé yo, si te interesa muchísimo la literatura, hay un movimiento más grande, ¿no? Discutís con más gente, te haces amigos rápidamente y podés publicar o no, o armar tu propia editorial, pero vienen todos, viste, como hace años que están viniendo, ¿no? Después hay algunos, qué sé yo, algunos casos como Susi Delgado, si no me equivoco, sí, la poeta. que, que es una poeta increíble, que se quedó allá y es premio nacional, pero desde Roa para acá como que han venido un montón, está bien, cruzados digamos, por dictaduras y qué sé yo, pero, y vienen, y la palabra resistencia en el medio me parece clave a mí. Por eso digo que me parece que tiene una doble dimensión. Eh, no sé, ¿te parece que estoy diciendo cualquier cosa? No, no, yo creo que se juegan como dos factores. Al igual que Uruguay, Paraguay tiene más gente fuera que dentro del país. O sea, hay más paraguayos afuera. En Argentina, Brasil, en realidad están como dispersos en todo el mundo y hay una de las escritoras, o sea, la persona que produce literatura que más me gusta de Paraguay vive en México. Y si me pongo a pensar se llama Mónica Bustos, es una A grandísima Mónica novelista. Bustos, sí. Y si me pongo a pensar en gente de mi edad con la que compartí los 20 años en Asunción, están también Barcelona, Río, acá, Santiago incluso. Es como una tradición irse. Sí. Y creo que
cambiaron las razones. De un exilio de dictadura pasó a ser un exilio económico y a la vez están los canales ya muy abiertos. O sea, hay comunidades que reciben a inmigrantes paraguayos y la comunidad más grande está acá en Argentina. Entonces hay como lugares ya donde uno medianamente sabe que puede llegar a sobrevivir y es como uno de los destinos, Buenos Aires. Eso no importa tanto de qué clase social, como que ya el canal está hecho y es como vos decís, Alejo, desde el 1800 el flujo de migración paraguaya-argentina es bastante fuerte. No es que en los últimos años, de hecho se está reduciendo un poco, porque ahora con el mundo globalizado como que van a muchas más partes. Pero hay sí todo un grupo de gente bastante grande que se va. Muchas veces es al menos un integrante de cada familia, si no la mitad, va a algún lado. Y principalmente ahora las razones son económicas. Sí, es muy, muy grande la diferencia de clase y termina desclasando incluso a muchas personas de la clase media esta desigualdad social que hay ahí. De hecho, se va, incluso en el ámbito profesional, los puestos laborales están muy, ¿cómo se dice? Muy cristalizados para cierta gente. Entonces, casi la idea de ascenso social o producir algún tipo de arte es muy difícil. Parece una tautología, pero es muy palpable todavía ahora. Y algo de resistencia lo que tenía era que a mí me gusta mucho publicar en Córdoba. Mi anterior libro salió en Rosario para mantener esta especie de marginalidad y en los bordes. Y mi ciudad que elegí para viajar es una ciudad chiquita en la provincia de la Argentina también. Como que me gusta eso, como ir como bordeando por ahí. Bueno, a nosotros Y también nos gusta mucho que publique en Córdoba, ¿eh? Para nosotros es todo un desafío. Pensar que la universidad es la Universidad Nacional de Villa María, que a su vez es el interior de Córdoba. Entonces, claro, es un triple esfuerzo, pero cuando las cosas salen bien, como que es un orgullo. Bueno, Carlos puede decirlo también, es un orgullo. Sí, yo estoy realmente. pensando, estaba pensando, ya porque no, vamos a ir redondeando esta charla, porque si no, estaría bueno quedarse con una cerveza y seguir charlando de literatura, pero comentar que siento un enorme orgullo por esta colección y por lo que Alejo definía al inicio de la charla, algo que los grandes sellos o las grandes multinacionales de la edición han logrado es bloquear la circulación de los autores generacionalmente, casi los conocemos a los saltos. Conocemos a los saltos los mexicanos, a los saltos, no tenemos el hilo conductor de esa lectura, por ejemplo, que podía ser Anderson Inver de la literatura latinoamericana desde el nacimiento del modernismo hasta la generación del boom. Con todos los defectos y problemas que uno puede encontrar en esas periodizaciones, al menos había un rastreo generacional, un rastreo de las voces más relevantes de cada generación en cada lugar de América Latina. Hoy está perdido y que desde Dublín estemos haciendo este pequeño aporte de publicar autores de una generación que tanto Eber, Fernando, la propia Natalia, quizás un poquito el más descentrado generacionalmente sea Sabino, pero que tiene una fuerza narrativa en esa novela generacional semejante a la de ustedes, me parece que hace a mostrar esta colección, ¿no? Yo les quiero agradecer enormemente esta charla, Fernando, Eber, un placer, un orgullo haberlos tenido en esta charla y además tener sus novelas en el catálogo de la editorial. Alejo. Sí, sí, solo saludarlos también. A lo que más adhiero es la parte de la cerveza. A todo lo otro también, pero ya nos vamos a reunir, ya nos vamos a reunir. Es una promesa. Vamos a reunirnos. No, nos debemos un encuentro con todos los autores, por supuesto. Bueno, un placer. Y conversaciones más largas. Después te pido autógrafo, Fernando. Lo tengo así. Un abrazo enorme, muchachos. Abrazo enorme, muchísimas gracias.